Abrimos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio y también a todos los que nos van siguiendo con los gráficos que vamos enseñando a través del canal YouTube Bolsa General. Bueno, hoy estamos muy pendientes, sobre todo, todos los inversores mirando a un sitio concreto, que es a Estados Unidos. Hay elecciones en el país. De momento, los índices estadounidenses aguardan resultados que podrían no conocerse, los resultados, o al menos el nombre del presidente podría no conocerse esta misma jornada y puede ser, es un escenario que está sobre la mesa, que haya que esperar algunos días para saberlo, pero de momento tenemos alzas hoy en los índices de Wall Street, sobre todo en el caso del tecnológico Nasdaq. ¿Qué vigilaría allí? Vamos a poner primero el foco en Estados Unidos. ¿Qué niveles? Vale, bueno, de momento no perdamos tampoco el horizonte, ¿no? De largo plazo. Estamos dentro de una gran tendencia alcista en las bolsas desde hace tiempo. En el caso del Dow Jones, pues tendríamos un primer soporte en la media. Hemos corregido solo un poquito desde máximos históricos. El primer soporte es la media 200, que pasa por 40.500. Después tendríamos también el mínimo anterior en 39.993, en los 38.499, 38.000 y 37.611, junto a niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8 de la subida, que pasa por 36.500. Esos serían los niveles clave en el Dow, que ya digo, de momento tendencia alcista y de hecho hay objetivos pendientes todavía que no han alcanzado para medio largo plazo. En el SP500 también hay estructuras pendientes que de momento no se han alcanzado y que por lo tanto apuntaría, como llevamos comentando ya un par de años, a continuidad alcista como escenario más probable. Es verdad que hemos subido muchísimo desde que venimos comentando esto, pero de momento, aunque es verdad que se ha descansado un poco desde máximos, no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Y tampoco detecto, que esto también quiero decirlo, no detecto una euforia desmedida. No tenemos récord de salidas a bolsa, ni hay un montón de personas como locas de entrar en bolsa. Hay a veces, cuando venimos de fuertes subidas, cierta complacencia, pero yo no veo el escenario que vi en 2007, por ejemplo, ¿no? Que ahí era un escenario típico de euforia máxima con todo subiendo. Algo de eso tuvimos también un poco en el 21, y no es lo que estoy detectando ahora, ¿no? De hecho, el VIX ha subido mucho, ha habido muchísima gente protegiéndose con opciones de volatilidad, pensando en caídas con las elecciones. No es un escenario de que la mayoría de inversores está pensando en subidas, incluso hay muchos pensando en apocalipsis bursátil, ¿no? Y eso es bueno, que no haya una complacencia extrema. Resistencia tendríamos en niveles de 5.878, que son máximos de la historia. Y luego de soportes tendríamos muchos niveles, la media que pasa por 5.500. Tendríamos también mínimos anteriores 5.402, 5.151, 4.953 y niveles FIBO de la subida. El 61.8 pasa por 4.750. Y en el Nasdaq 100, que es verdad que no ha sido capaz, como los otros índices, de marcar máximos históricos desde julio, pero también hay una tendencia alcista clara, no hay ninguna señal de giro y pues no me extrañaría nada, ¿no?, que acabe rompiendo resistencia. Es verdad que aquí el camino quedaría más despejado para subir en caso de que supere 20.690 puntos. Si supera esa zona, pues el gráfico mejoraría mucho, porque se activarían estructuras alcistas, cosa que el Nasdaq es de los pocos índices que no tiene ahora mismo activada ninguna, ¿no?, tras haber cumplido las comentadas hace año y medio. Soporte en la media pasa por 19.300, 18.400, 17.435 o 16.973 junto al 61.8 que pasa por 16.600. En cuanto a Europa, IBEX consolida cerca de máximos históricos si incluimos dividendos. La única resistencia que tiene serían los 12.038 y soporte en la media que pasa por la media ascendente. Tendría también un pequeño soporte en 11.563, en los 11.138, niveles FIBO del último tramo de subida de corto plazo, pasaría por 10.900, o los 10.298 y luego la zona de 10.000. Y el DAX, pues en subida libre, aunque descansando también un poco desde máximos. La única resistencia, es verdad que ahí dejó una especie de pequeño doble techo, la tiene en 19.674 y soporte en la media que pasa por 18.600
también tiene soporte en niveles de 18.208, en el 61.8 que pasa por 18.000 o en 17.024, que es el mínimo que marcó en agosto. Así que tendencia alcista general, aunque descansando un poquito los índices desde máximos. Y luego quizá el que está tirando hoy, ¿no?, bastante, y que ya comentamos que tenía estructura alcista, Bitcoin, que fue capaz finalmente de romper, como era lo más probable, ¿no?, el canal de consolidación. Normalmente después de una subida vertical, cuando vemos un canal de lateral bajista que dura unos meses, ¿no?, y que sirve para regular y consolidar una subida vertical previa, hay más opciones de ruptura al alza y de continuidad alcista que de lo contrario, ¿no? Aquí se ha roto al alza y el objetivo serían los 83.800 por ruptura de este canal. Ya digo, no sé si se va a cumplir, pero sería lo más probable. Y hay que decir, eso sí, que no confirmó en la ruptura de máximos, se frenó en esa resistencia, ha superado todas las demás y ya solo le queda, para seguir en subida libre, la resistencia de 73.795. Y bueno, tras un descanso interesante, que hablamos aquí de 8 meses de descanso, probablemente si rompiera esa zona tendría permiso para un buen tramo de subida de continuidad, ¿no? Y claves soporte en la media en los 58.800, en los 52.200 o en los 49.254 puntos. Por tanto, vamos a vigilar de cerca el Bitcoin. Vamos a hablar de valores, de compañías. Un apunte antes, porque tenemos datos de Cox, que va a debutar en bolsa el 14 de noviembre en la bolsa española, a un precio entre 10,23 y 11,38 euros por título. Va a ser el segundo gran salto al mercado de este año, después de Puig, antes del verano. Hecho este inciso, vamos a escuchar, si le parece, David, esta nota de audio que nos deja uno de nuestros oyentes planteando estas cuestiones. Hola, buenas tardes. Soy Carlos desde Almadén, provincia de Ciudad Real. Me gustaría 3 opiniones para el señor analista. Por favor, una pincelada, ya que son 3 valores. Barrick Gold, soporte y resistencia. Google, soporte y resistencia. E IBM, soporte y resistencia. ¿Y cuál le gusta más de todas? Gracias. Pues hay que elegir entre Barrick Gold, Alphabet e IBM. Bueno, le damos los niveles técnicos clave, sí, soporte y resistencia en los 3 y luego le dice cuál ve mejor. Vale, bueno, Barrick Gold en el corto plazo deterioro, debilidad, porque hizo un doble techo, ahí lo podemos ver, incluso con divergencia bajista, confirmado al perder los 19.30, entonces hay cierto riesgo de mayor corrección a corto plazo, aunque a medio plazo pues sigue con objetivo alcista por ruptura de rectángulo de rango lateral que activó pues superando la zona de $19, con objetivo 23. Entonces, David, entonces, ¿qué hago, no? Pues depende de tu horizonte temporal, ¿no? Un inversor de medio plazo pues le daría punto de entrada si solo sigue esta forma de invertir, ¿no?, que no es mi caso, ¿no? Si seguía solo por chartismo, pues le daría compra en 19, objetivo 23 y no se la anula mientras no pierda 13,70. Que eso pues son obviamente poner estos muy holgados e ir a medio largo plazo. Y a corto plazo pues sería un valor que, aunque tiene la media ascendente, se ha debilitado un poco y ha perdido un poco de momentum, ¿no?, de comportamiento relativo. No es el valor ahora que está tirando más del mercado. Y mejoraría si rompe los 21.35, que es resistencia, tiene un primer soporte en la media, pasa por 18.30 y luego, muy importante, sería, aunque el doble suelo no se anula ahí, sería muy negativo ya perder los 16.01. O sea, tampoco sería una locura si usase esa zona como zona de posible stop, pero claro, ahí ya dependerá de su método de inversión, ¿no? Lo que no puede ir al mercado, obviamente, es sin tener unas reglas claras de entrada y de salida. Y en cuanto a Alphabet, pues tendría resistencia en los 183.79, que es los máximos de la sesión en la que presentó resultados, que fue una sesión de más a menos, y que ahí pues marcó una pequeña resistencia. Y luego tiene los máximos de toda la historia, que serían los 193.06, que si se superan, pues apuntaría a continuidad de las subidas. Y como soportes tendríamos los 161.12 o los 148.20, que es el mínimo de septiembre, y ya es un nivel de soporte importante. Luego ya estarían los 131.23, que coincide casi con la zona del 61.8 de la subida previa. El 61.8 estaría un poco más abajo, en torno a 124 o 125 dólares. Y el otro era IBM. Sí. IBM creo que es la que estaba más fuerte
bueno, ahora se ha debilitado un poco, ya estoy viendo aquí. Era la que estaba más fuerte de las tres, pero no me gusta el hueco bajista que dejó, en el caso de Google, tuvo sesión de más a menos aprovechando resultados. Aquí entiendo que la pérdida de este pequeño soporte de muy corto plazo fue también tras resultados y claro, ahí genera un hueco bajista que lo que te invita es a pensar en que empieza una fase correctiva de muy corto plazo. No significa que tenga por qué cambiar su tendencia de fondo, que de momento es alcista. Además, aquí hubo algo muy positivo, que fue un descanso larguísimo para finalmente romper la resistencia horizontal. Hablamos de una consolidación de 10 años. O sea, este gráfico, estábamos viendo casi 30 años de gráfico, y esta línea azul es una resistencia que se la atragantó durante más de 10 años, ¿no? Entonces, claro, una vez rota una resistencia de esta magnitud, normalmente no es para subir. Esta frase es casi una frase hecha que repito 1000 veces. Cuando se rompe una zona de importante resistencia y un valor entra en subida libre, normalmente no es para subir un 3-4% y luego volver a caer, sino que suele ser pues para tener un buen tramo de subida, como ha sido el caso. El tema, claro, ahora ya había subido muchísimo y aquí pues ha dejado un hueco que veremos si luego recupera, porque es verdad que hubo uno anterior que acabó cerrando en no mucho tiempo, aunque tardó unos meses, y ahora pues podría pasar lo contrario. Me refiero, la tendencia de fondo sigue alcista y no hay cambio de tendencia, pero ese gap sí que invitaba pues al menos a un descanso, consolidación, que parece que es en lo que está el título. Soporte en la media pasa por 196, luego estarían los 180,23 y muy importante mínimo anterior 159,63. Y de resistencias el gap bajista 233,34 y el máximo histórico 237,37. Ninguno de los tres valores me está dando compra en la sesión de hoy, ¿no? Pero vamos, yo tengo un método con reglas claras de entrada y de salida, entonces no me dan compra todos los valores o la mayoría no me dan compra cada día, ¿no? Entonces no hay muchos valores que me den compra en un día determinado. Ya digo que ahora mismo ninguno de estos tres me estaría dando compra y es que, a ver, el anterior era Barrick-Gold. Y Alphabet. Casi Barrick-Gold, si corrigiera un poquito más, sería el que tendría a lo mejor el camino un poquito más despejado, pero claro, también ha hecho una divergencia bajista, por eso digo que si cae algo más y la cumple, pues con opciones de que luego recupere, pero vamos, ninguno de los tres me está dando compra por análisis técnico y recomiendo, como siempre, tener un método de entrada y salida con reglas claras y con diversificación. Incluso lo suyo, lo correcto sería tener varios sistemas y diversificar entre sistemas. 91 283 33 33. Vamos a saludar a María. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Saludarles y bueno, quería preguntarle al señor Galán, David Galán, por ASLM Holding, que esa la tengo y que ha bajado mucho, no sé por qué, y esa la tengo, y por la de Warren Buffett para entrar. Y también le quería preguntar que me gustaría informarme para hacerme socia de Bolsa General, porque me encantan sus recomendaciones. Gracias, María. Muy buenas tardes. ¿Le escucho por el teléfono? Venga, le dejamos escuchando, no Gracias. se preocupe. A ver, David, ASML Holdings, que la tiene en cartera y luego está interesada en Berkshire Hathaway. Vale, en cuanto a ASML Holding, pues es un título que no tiene muy buen momentum ahora mismo, viene de corregir, como comenta la oyente. Está en tendencia bajista de corto plazo, además ha roto algunos soportes de cierta importancia, como la media de 200 sesiones, que ahora está bajando y es resistencia. Hay un mal momentum porque en un mercado alcista lo está haciendo bastante mal el título y pues tendríamos resistencia en la media descendente que pasa por 802. Luego tendríamos resistencias también en máximos decrecientes, 802,80 coincide con la media y 852,70, y luego en máximos de 998 euros. Aquí hubo un síntoma de cierta debilidad, parecido al que hablábamos antes en otra compañía, que es este hueco bajista, lo hablábamos de IBM, apuntaba ya un descanso en la subida y ese descanso pues todavía continúa, o esa corrección, ¿no? Aquí obviamente sería clave no perder el mínimo anterior, porque esto ya serían palabras mayores, donde hizo aquel rectángulo que comentamos en su día y que bueno, hubo suerte y cumplió el objetivo por ruptura de canal. La base de ese canal eran y son los 531 euros, así que, bueno, 529 euros, ese nivel es la clave.
un poco por debajo de 530 euros. Ya digo que perderlo sería muy negativo y, bueno, una compañía de mucha calidad de la bolsa europea que no estaba muy barata cuando estaba en máximos y que vuelva a estar en una valoración bastante razonable. Aquí el problema es el tema de China, ¿no? De los aranceles y de si esto le va a perjudicar o no la falta de ventas a China, ¿no? Siempre aquí hay un problema que si tú pones aranceles, si tú pones cortapisas, si tú evitas el vender tus productos por tema de tecnología, de que no de aislar un poco a China o de que no te gane la guerra tecnológica, ¿no? Aíslas a China, pues a China le estás dando más incentivos para que te encuentre sustituto, ¿no? Que no sé si lo conseguirá, porque ya digo, ASML Holding es de las pocas compañías de tecnología punta brutal que hay en Europa, ¿no? Y es una tecnología difícil de replicar, muy difícil. Pero claro, estás generando los incentivos para que lo intenten y que acabe habiendo un competidor serio, ¿no? A esta compañía fabricante de máquinas de litografía. Así que, bueno, un título de calidad y que ahora pues está en una fase correctiva. Hay que decir que no nos puede sorprender, diría, ¿no? Una corrección en un valor como este, porque ya ha pasado cientos de veces, ¿no? Aquí vemos la corrección de 2022, este sector es bastante cíclico, o sea que ahora estamos en otra corrección y veremos si termina como las anteriores recuperando y siguiendo con la tendencia de muy largo plazo que es alcista. Berkshire Hathaway era el otro valor. Sí. Bueno, pues este holding de Buffett, que por cierto ahora está en récord de liquidez, podemos ver que es un título que lo ha hecho muy bien. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 4,35. Luego también tiene soporte en 406,11 dólares, en 395,66 dólares, en niveles de 350,85, ya muy importante, pero lejos mínimos de octubre del año pasado, 330,58. Tiene dos resistencias, los máximos de octubre en 4,6783 y los máximos de la historia de septiembre, 484,82 dólares. No hay ninguna señal de deterioro, no hay ninguna señal de cambio de tendencia, es un valor que está muy fuerte, que lo está haciendo muy bien. Se nota aquí la mano de Buffett, además de las cotizadas que tiene que ha comprado él, luego tiene negocios de aseguradoras, ferroviarias, de todo, tiene ahí dentro, de chocolates, o sea, tiene de todo. Y es una compañía pues, que está muy bien gestionada y que está yendo muy bien. A largo plazo lleva muchos años subiendo. De hecho, ha subido tanto que la versión original de Berkshire Hathaway cotiza ahora mismo a 665.000 dólares. Fíjate si habrá subido, que en su día cotizaba pocos dólares, pero claro, lo ha hecho también a lo largo de décadas, que ya ha llegado a 665.000 dólares porque esta clase A no ha hecho splits. Y bueno, agradecer que le guste nuestro contenido, nuestra formación y nuestros servicios. Cualquier duda nos puede enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Con que acabe en @bolsageneral.es ya estaría. Fácil de recordar, la verdad. Vamos a hacer una pausa, si le parece, David, y enseguida retomamos con la segunda parte del consultorio aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.